Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Eliud Salas. De ahora en adelante estaremos presentando una serie de conferencias. Mi persona, mi compañero Gabriel Lados y Gustavo Romero. Nosotros estamos en la conformación de una sociedad o de un grupo de estudio o grupo de pensamiento en el cual vamos a tratar diferentes temas relacionados con las sociedades secretas. Cabe aclarar que no es un grupo donde se van a estudiar ideas conspirativas, no son teorías conspirativas como tal, son historias, son evidencias, son materiales que se pueden demostrar a través de la búsqueda de la verdad, del estudio, de la investigación. Entonces, más allá de que sean teorías, no son teorías especulativas, sino tratar de ceñirnos a lo que es materialmente comprobable. Como les decía antes, mi nombre es Eliud Salas y esta es la primera vez que estamos presentando este tipo de materiales en conferencia a través de nuestro canal. ¿Qué tema va a ser el tema inicial con el que nosotros vamos a comenzar de aquí en adelante esta serie de estudios, por llamarlo de alguna manera? Entonces, como la idea es empezar a organizarnos, la primera intención es hablar acerca de los cuerpos organizados, acerca de las estructuras organizacionales de las logias, independientemente sean logias masónicas o logias de otro tipo, pero básicamente vamos a hablar sobre la estructura organizacional de las logias masónicas, que es donde pudimos sacar y extraer mayor información. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros a través o acerca de la estructura organizacional de las logias masónicas? Que la masonería se articula internamente en grados. Esos grados se dividen en tres, que sería aprendiz, compañero y maestro. Es como una especie de escalera. Porque cuando hablamos de grado, estamos hablando de que existen grados menores, grados medios, grados mayores y así sucesivamente. Entonces, el grado de aprendiz, que es el primer grado cuando una persona ingresa a la organización y es aceptada dentro de la organización, se le da el nombre de aprendiz, que es la persona que está destinada a aprender los métodos adaptados a la masonería. Tiene que adaptarse al funcionamiento regular de la logia. Es decir, es la persona que está en una etapa de aprendizaje, como su nombre lo indica. El nombre tiene una función literal, en este caso, porque es el aprendiz, y pueden haber muchos aprendices. Luego de esto, de que la persona ya se haya adaptado a ese funcionamiento regular, viene un grado superior, que es el grado de compañero. Está dedicado ya en sí a lo que es la administración de la logia. Cuando nosotros hacemos parte de algún cuerpo colegiado o de algún cuerpo o comisión administrativa, dentro de esa comisión cada quien desempeña un papel. Entonces, el aprendiz todavía no desempeña ningún papel administrativo, pero cuando ya llega al grado de compañero, sí empieza a desempeñar ese tipo de papeles. ¿Como cuál? Como secretario, como tesorero, o en cualquier ámbito en donde se le pueda permitir a la persona tener una participación activa en el día a día de la logia. Entonces son los tres grados: aprendiz, compañero y maestro. La estructura de una logia, o la estructura masónica en este caso, se basa en una logia. Y una logia es un grupo de personas que se reúnen con cierta periodicidad, con determinado cuerpo o determinado número de personas, y ahí es donde podríamos sugerir que cabe la palabra quórum. Es decir, la estructura masónica se basa en la logia, y la logia es un grupo de masones que se reúnen con periodicidad de 7 maestros masones y sin máximo de miembros delimitados. Es importante ver el número de maestros con los que
se reúnen para que pueda haber quórum, es decir, para que se pueda dar una reunión oficial de la logia, es necesario que haya quórum, y el quórum se compone por el número de maestros que estén en la constitución de la logia. En este caso, si la constitución de la logia dice que deben ser mínimo 7 maestros para que una reunión pueda darse como oficial, entonces es el número de maestros mínimos que debe haber sin máximo de miembros delimitados. Una logia se crea a partir de un triángulo compuesto. Entonces, si nosotros vamos a hablar de un triángulo, que sería este, estaríamos hablando de que a la cabeza del triángulo se encontraría el maestro, y en una punta y en la otra punta estarían el compañero y el aprendiz. Básicamente, ese triángulo es la estructura organizacional de una logia. Al menos 3 masones dependen de una logia, y cuando su crecimiento natural lo permite, se convierte en una logia. Vamos a pasar a una parte que es, o que yo le titulé el federacionismo. Y es muy importante esa palabra, porque el federacionismo siempre ha sido una forma en la que algunos gobiernos han querido de pronto estructurar la forma del Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos es un Estado federal, y otros países europeos son estados federales. Se trata de que cada estado entrega parte de su soberanía bajo una sola constitución. La constitución es la que forma un estado. Sin constitución no hay estado en los países democráticos. Entonces, cada estado cede parte de su soberanía bajo una constitución y se forma una federación de estados. Eso es lo que nosotros conocemos como la Unión Americana, como los Estados Unidos, que es el caso más conocido y más fácil de detallar. Entonces, las logias funcionan en esquemas federacionistas parecidos, y de hecho podríamos decir que las logias nacieron antes que existieran los estados. Los masones existieron antes que existiera el estado, y podríamos decir que esta es una herencia que la masonería le ha dejado a los estados, las formas de confederaciones. Entonces, ¿qué es una obediencia? Una obediencia es una logia organizada con constitución, pero que está reconocida por otras obediencias, que está reconocida por una otra, o por un número de logias, o por una logia que esté en la jurisdicción, que pueda de alguna manera confederarse con ella. Entonces, ese reconocimiento les ayuda a las logias masónicas a poder pertenecer al círculo de forma más oficial, de forma más seria, por decirlo de alguna manera. Las obediencias masónicas colaboran entre sí por medio de pactos de alianzas, reconocimientos y amistad. En este punto quisiera explayarme en algo específico. Ahí, el nombre de los masones son freemasones, que son masones libres o constructores libres. Cuando nosotros, o si alguien quisiera en algún momento ingresar a la masonería, debe considerarse una persona libre, y dentro de esa libertad estar el ser o aceptar la administración libremente de otras logias o de otros masones. Es interesante cuando sabemos que dice de que las logias colaboran entre sí por medio de pactos, alianzas, reconocimiento y amistad, y de esa manera como los puestos públicos, como las grandes empresas, también colaboran entre sí, y en gran parte tiene que ver también porque generalmente los grandes gerentes, los grandes empresarios pertenecen a una logia determinada, pueden ser de diferentes jurisdicciones, de la misma jurisdicción, de la misma obediencia, de otras obediencias. Entonces, como hay un pacto
de alianzas, de reconocimiento y amistad. Entonces, esas alianzas y esos pactos terminan, digamos, de alguna manera influyendo en ciertas alianzas en el mundo externo. Eso es importante tenerlo claro, que una cosa es el mundo interno de la masonería y otra cosa es el mundo externo en el cual estos agentes se desenvuelven. Estos pactos y alianzas por reconocimiento y amistad, como les dije, entre jurisdicciones, obediencias, entre logias, terminan de alguna manera influyendo en los pactos, en las alianzas, en los contratos, en los nombramientos, y es básicamente el principio de la masonería. Hay unos principios claros que son libertad, igualdad y fraternidad. No solamente están obligados a aceptar la administración, o no voy a decir obligados, pero si quieres pertenecer a una logia masónica, esa libertad tuya queda condicionada a que aceptes la administración de otros. Eres una persona libre, actúas libre porque no eres esclavo de ningún dogma como tal, pero si te sometes a estos principios como principios de vida que le pueden dar libertad al ser humano. Eso es lo que se trata desde el punto de vista masónico: libertad, igualdad y fraternidad. Y estos principios, el de la fraternidad, se termina viendo reflejado en ciertas influencias históricas, no solamente en empresas, en puestos públicos, sino en la historia a través de naciones, de países. Está el ejemplo de Francisco de Miranda, el masón americano más universal. Francisco de Miranda es la persona que idea en principio la independencia en América y que pudo ver a América Latina, o ver las colonias españolas, como se conocía en ese momento, el mundo colonial, como un continente libre de los dogmas de la monarquía, libre de los dogmas de la iglesia, y que de alguna manera eso terminó dándole la libertad de España, en este caso a los países latinoamericanos, y de Estados Unidos, de la corona inglesa, a el continente americano. Así que la libertad como tal se refleja en el crecimiento y en la construcción del ser humano a través de la masonería. Pero esa fraternidad se ve reflejada también entre los masones. Así que no solamente son hermanos en la logia, sino que como principios de vida están señalados a darse la mano y a socorrerse mutuamente, como si fuera un matrimonio, como si fuera una especie de unión permanente con sus demás iguales. El masón lo ve regularmente cuando una logia regular lo expone en su seno. Entonces, algo obvio, un masón que no ha sido aceptado oficialmente, sino que solamente es un asistente invitado, no puede reconocerse a sí mismo como masón, ni tampoco la logia lo reconoce a él como masón. Una logia es regular cuando las demás logias de una obediencia así lo reconocen. Una logia se reúne entre 10 y 20 veces al año. Los trabajos tienen una estructura muy similar. Comienzan cuando se reúnen, cuando hay el quórum, que hay más de 7 maestros, están los aprendices, está el compañero, y esas logias generalmente inician la reunión con un rito específico de apertura. Continúan con algunos trabajos administrativos que dan paso a un debate intelectual. Trabajo administrativo quiere decir, por ejemplo, cómo está funcionando la vida económica de la logia, cómo están las contribuciones, porque ellos son contribuyentes. Desde el aprendiz hasta los maestros son contribuyentes que, parecidos a una iglesia, dan un diezmo para que la iglesia se sostenga. Igualmente la logia. La logia necesita de contribuyentes para que siga funcionando con diferentes actividades. Fundaciones de música, fundaciones caritativas, colegios masónicos, universidades, todas esas cosas necesitan de contribuciones para seguir funcionando, que ese es el brazo filantrópico de las logias masónicas o de las asociaciones masónicas. Entonces, los trabajos administrativos de la logia están en algo parecido que podríamos decir
una rendición de cuentas por parte de cada uno de los administradores, y después de esto se da paso a un debate intelectual y se cierran con un rito específico, que es un rito de cierre. Bueno, como se reúnen solamente entre 10 y 20 veces al año, estaríamos hablando que el año tiene 52 semanas, y si se reúnen entre 10 y 20 veces, se estarían reuniendo aproximadamente entre cada 5 o 6 semanas, para que las cuentas puedan dar más o menos aproximadamente. Hay unos documentos históricos, y aquí debemos explayarnos en la parte de los orígenes, obviando que hay distintas versiones y relatos sobre los orígenes de la masonería, que por lo general son repetidos por sectores antimasónicos y por corrientes antimasónicas, aunque no por eso, no porque lo digan personas antimasónicas o lo repitan personas o corrientes antimasónicas, que se va a dejar de lado de que los orígenes de la masonería no dejan de ser oscuros, son de hecho muy espurios. Pero aunque sea así, estas corrientes de alguna manera empañan, por ejemplo, la labor investigativa y la objetividad con la que se quiere indagar acerca del origen de la masonería. Es como si nosotros fuéramos caminando y caemos a una cueva, y casualmente teníamos una linterna, pero la linterna tiene un sucio o tiene un daño en el lente que no se puede quitar. O sea, la linterna no puede alumbrar correctamente. Cuando se pierde la objetividad, es parecido a estar en una cueva oscura con una linterna dañada. Por más que uno quiera encontrar la verdad, si uno no es neutral, si uno no está con la mente abierta para indagar los preceptos históricos, que le podría llamar yo preceptos históricos, pues es difícil encontrar un origen definitivo y decir la masonería nace aquí, porque las corrientes antimasónicas terminan empañando, al fin de cuentas, con mitos, con leyendas, con verdades o con incluso mentiras, el origen real de la masonería. Que de por sí ya su origen es oscuro, su naturaleza ya es la oscuridad, y además de eso, si tu linterna está empañada con un sucio que no se puede quitar, va a ser muy difícil. Es decir, si ya uno tiene prejuicio acerca de la masonería, investigar acerca de eso ya de por sí va a ser un problema para ti. Así que para uno indagar sobre la masonería, lo primero que uno tiene que hacer es limpiar la mente, abrir la mente para poder recibir todos los puntos de vista, identificar cuáles son buenos, cuáles son malos, cuáles me sirven y cuáles no. Es difícil llegar a una verdad acerca del origen histórico de estos, y además de eso las corrientes de pensamientos filosóficos, históricos, religiosas, políticas, etcétera, que son pro y en contra, terminan por dificultar esa búsqueda. Hay unas versiones acerca de la masonería, acerca del origen histórico, y no me voy a explayar tanto en esto porque la idea es hablar solamente de estructuras organizativas. Pero hay varias versiones. Las logias y los diferentes grupos masónicos tienen versiones, podríamos decir, que se ponen de acuerdo en la misma historia. Casi todos cuentan la misma historia y es como si se pusieran de acuerdo. Y esa misma historia que podríamos decir que todos cuentan es, por ejemplo, que era una sociedad de constructores que eran libres porque no estaban sometidos al dominio de la iglesia ni al dominio del Estado, es decir, ni a la nobleza ni al clero, que no hacían parte de ningún grupo social, sino que eran hombres que tenían su propia empresa y que no dependían de nadie. Eso los convertía en una hegemonía, en un fenómeno donde por ser estados monárquicos todo pertenece al rey. Las tierras pertenecían al rey y al clero. Los impuestos eran para el rey, para el clero. Las casas, los hombres, las mujeres, los niños, todos eran vasallos, por no decir esclavos, por no decir propiedad de un monarca o propiedad de la iglesia. Dentro de ese ámbito cuentan las diferentes versiones oficiales de la logia masónica, que
surge este grupo de personas independientes a todos esos grupos de poder, que querían ser hombres libres buscando vías más democráticas para sus naciones. Pero esa es la versión oficial. Hay otras versiones que no concuerdan tanto con la versión de los masones, pero no va a ser el momento de debatir esa parte. En cuanto a la estructura organizativa, en la Logia Gran Oriente de Uruguay, es decir, que es una obediencia, los tres primeros grados son universales, en los que se trabajan todos los ritos conocidos de la masonería. A las logias que trabajan en estos tres grados se les conoce como masonería simbólica o masonería sur. Eso es lo que dice el portal de la Logia Gran Oriente Uruguaya, que es una de las más conocidas allá en el país oriental de Sudamérica. Como les decía, siempre existe la versión de los masones y siempre existe la versión especulativa y versiones realmente históricas que se pueden demostrar. Pero en este caso yo dice que los tres primeros grados son universales, es decir, que los tres primeros grados cualquier persona puede ingresar, cualquier persona puede llegar a obtener esos tres primeros grados, como dando a entender que existen otros grados en los que es posible que muchas personas no logren avanzar. Eso es, si nosotros leemos entre líneas el papel de lo que se está leyendo en la estructura organizativa de una logia masónica, básicamente se dice que los tres primeros grados es porque si son tres primeros existen tres segundos, tres terceros y otros muchos grados. Y esto es del portal oficial de la masonería uruguaya, donde se trabaja en una serie de ritos. Ahora, de estos ritos es posible que se hable y que hablen las personas que han estado allí. Yo no he estado, pero una logia, por su misma naturaleza de logia, creo que dejaría de ser logia en el momento que todos los externos o los goyen, que somos las personas que no somos masones, conociéramos todo lo que ocurre allí, perdería su sentido. Por eso es inútil especular, y ahí es donde yo les digo que no se habla de teorías conspirativas en este lugar, sino de cosas que se pueden palpar a través de versiones oficiales, a través de la historia y la interpretación que nosotros le demos de acuerdo a los mismos silogismos gramaticales que ellos nos ofrecen a través de sus portales. Ahora, ¿cómo se constituye una logia? Se torna aquí necesario y hacer hincapié en que una logia primero debe constituirse de personas libres. Escuchaba a un masón español de un grado alto decir: no todos pueden ser masones, con una cara muy seria, con una mirada muy seria y creo con un tono de voz bastante convincente. No todas las personas pueden ser masones. Y eso tenemos que tenerlo claro todos. Pero una logia se constituye por la libre y espontánea libertad de los que la forman. Ahora, ¿por qué no todos pueden ser masones? Por la sencilla razón que no todos los hombres son considerados libres por la masonería. Entonces, si yo quiero ser masón, yo tengo que ser libre, pero de acuerdo a la libertad de lo que ellos enseñan, que es la libertad. Y la libertad que ellos definimos libertad, y esa definición que existe también en un diccionario no es la misma que aplican, que tienen los masones. Esa libertad se refiere al papel histórico de lo que ha sido la libertad en las luchas masónicas a través de la historia. Por ejemplo, ya se sabe que en 1770 existían grandes logias en Inglaterra y en Francia. De hecho, las dos corrientes masónicas nacen. Una en Inglaterra, que es la corriente más conservadora, más dogmática, creada por pastores protestantes de la Iglesia de Inglaterra. Y la logia más libre, la de pensamientos más liberales, más
humanistas, por decirlo de una manera, como ellos mismos lo denominan, es la logia francesa. Y fíjense ustedes en cuál de los dos se presentó más el ideal liberal, sino en Francia, cuando se dio la Revolución Francesa. Las personas que eran consideradas libres, es decir, los burgueses que tenían el control económico del país, pero no tenían el poder político ni el poder religioso, eran libres porque no pertenecían a ninguna de las estructuras del Estado, pero tenían poder. Entonces, al tener poder y no tener que rendirle cuentas al Estado ni al clero, eran personas libres. Esa es la libertad que se habla en libertad, igualdad y fraternidad. Y esa libertad tratan de llevar a los masones de forma interna, de que los hombres la lleven de forma interna. Así que una logia se constituye por la libre y espontánea libertad de los que la forman. Es decir, nadie te puede obligar a ser masón. En principio, es lo que se enseña, ni tampoco se puede constituir por personas que no se consideren libres desde el punto de vista de la masonería. Segundo, por razones y consideraciones exteriores es conveniente solicitar previamente o pedir después la carta patente y el reconocimiento de determinado alto cuerpo que consideren en aquella jurisdicción el legítimo representante de la institución. Cuando se formaron las logias por allá del siglo XVII, siglo XVIII, se habló mucho de la Constitución de Anderson, las constituciones de Anderson. Eso es un documento que se puede buscar, que está redactado, está traducido al español también. Y en las constituciones de Anderson lo que están son las ordenanzas, los ritos y las reglas o normas sobre las cuales la logia va a funcionar. Es supremamente importante leer esas constituciones para conocer la esencia, pero leerla hermenéuticamente, homiléticamente, no solamente leerlas, aprender los procedimientos, sino que todos esos procedimientos tienen un alto contenido filosófico y que por alguna razón se dieron. Así que cuando se constituye la logia, ya están las personas consideradas libres, se convocaron a la conformación de una sociedad de estas, se pide una carta patente. ¿Quiénes dan esa carta patente? La da un alto cuerpo que esté en la jurisdicción en la que ellos quieren funcionar. En este caso, en mi ciudad, es posible que sea que, suponiendo un ejemplo, que en mi ciudad no existe un alto cuerpo, sino solamente obediencias. Tendríamos que gozar del reconocimiento de las obediencias de esta ciudad, y al gozar del reconocimiento de estas obediencias también estaríamos gozando de esa carta patente o el reconocimiento del alto cuerpo que las administra a ellas, de las cuales ellas son administradas. Es decir, someterse libremente a la administración. Y para terminar, existen muchas cuestiones alrededor de la masonería. Como les decía, solamente estamos hablando de ámbitos organizativos. Hay más cosas que posibles, obviamente no salieron en este video, por muchas razones, ya sea de tiempo, logística, de investigación. Pero esto que les estoy leyendo es lo oficial de la masonería al mundo. Pero de la masonería hacia adentro es otra cosa. Así que voy a terminar con este párrafo de Walter Bates, un gran investigador de la Universidad de Andrews. Dice: hay dos doctrinas en las sociedades secretas, una para los iniciados y otra para los goyim, que son los no iniciados, en este caso nosotros que no somos iniciados. En los templarios habían dos: el gnosticismo, la cábala, manejan estas dos formas. Lucifer es el verdadero hijo de Dios y Jesús, un segundo hijo que fue vencido por Lucifer.
Así que estas dos maneras de manejarse doctrinalmente de las sociedades secretas independientes, sean masones, Illuminati, templarios, Opus Dei, como quieran decir, siempre manejan dos formas. Una para los iniciados y la otra para los no iniciados. No quiere decir que una sea verdad y la otra sea mentira. La de los iniciados es verdad. Y la de los goyim también es verdad. Es decir, para los no iniciados también, porque cuando los no iniciados van, lo que les enseñan inicialmente es eso. Que hay tres estructuras, que hay tres grados, que son el aprendiz, el compañero, el maestro, y ellos empiezan a través de esta doctrina inicial a adaptarse al funcionamiento de los diarios. Pero cuando ya empiezan a subir de rango, después del cuarto grado, pues ahí sí empiezan lo que es la masonería como tal. Walter Bay en una de sus conferencias incluso decía que muchos masones, cuando han avanzado a grados ya más elevados debido a su competencia, deciden retirarse porque no es lo que ellos esperaban. Esperaban encontrarse otra cosa, y cuando ellos llegan resulta que se dan cuenta que poco a poco le están rindiendo a culto algo que la persona no esperaba. Eso también hace parte de la estructura organizativa de las logias, el guardar secretos. Muchas gracias por su atención. Espero que el próximo video sea mejor que este, y se cuiden.